Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas quienes el día de hoy se están conectando a través de nuestro Facebook Live, a quienes están siguiendo este nuevo conversatorio del ciclo Filopoiesis 2021. Estamos muy contentas porque el día de hoy, además, comienzan nuestras actividades en torno a este mes que tiene como brillo propio el Día Mundial de la Filosofía, que es el tercer jueves de noviembre, 18. Y así que también la próxima semana desde ya les dejamos invitados, invitadas para que se conecten en un conversatorio que sostendremos en torno al sentido de la filosofía hoy, donde quienes están como invitadas centrales son estudiantes de pedagogía en filosofía y podrán conversar y comentar con quienes ya llevan algunos años en la línea haciendo clases como profesores, académicas, investigadores también del tema. Pero el día de hoy nos convoca además esta posibilidad que ha sido una de las tremendas oportunidades y ventajas de la amplia y apresurada virtualización que nos trajo la pandemia, ¿cierto? Que es el uso de las redes sociales, además para la transmisión de contenidos. Y estos contenidos que sean no solo difundidos lo más ampliamente posible, sino que incluso trabajados colectivamente. Así recordaron ustedes, nació este colectivo de arte y de humanidades Filopoiesis. Pero también están ahí nuestros dos invitados que han desarrollado proyectos sumamente interesantes en torno a la filosofía, teniendo como soporte a las redes sociales. Antes de darles el pase y presentarles, solo quiero mencionar, como generalmente lo hacemos, que el día de hoy, para Naciones Unidas, es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Importante e interesante recordar siempre estas fechas porque nos ayudan a tomar conciencia. Y si recuerdan, la semana pasada tuvimos un conversatorio muy enriquecedor con una escritora y poeta vietnamita, Phan Kim Mai Nguyen, y sobre su novela que relata la historia de la guerra de Vietnam, desde personajes que vendrían siendo una abuela y su nieta, desde la mirada de una familia. Y uno de los elementos que tiene esa novela es justamente una denuncia en torno al uso de la gente naranja que fue, digamos, utilizado especialmente en la guerra para deshojar los árboles, todo lo que estaba ahí forestado con este agente químico y así poder visibilizar a las tropas del país, digamos, contrario, rival. Ahí el medio ambiente, además de las miles y miles de personas que sufrieron, también en la naturaleza que tuvo lo suyo. Así que, bueno, nuestro saludo en este día. Y a continuación comenzamos con nuestro conversatorio Filosofar en las redes sociales, donde tenemos el gusto de poder compartir junto con nuestra estimadísima moderadora, integrante del colectivo, diseñadora, profesora de artes visuales, artista, además, Natalia Camilo, quien está desde Chile. Y nos acompaña en el día de hoy Miguel Ángel Calderón. Él es coordinador de Filosofía en la Red, @Filosofía en la Red, tal cual, así los pueden seguir en las redes. Él es enfermero, analista en ciencias religiosas y cursa actualmente la licenciatura en Filosofía y Psicología Organizacional. También aceptó la invitación Asier Martínez, quien es un amante del saber que está actualmente estudiando filosofía en Donosti y ha creado un proyecto llamado Filosofarte, @_filosofarte, por lo menos en Instagram, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y dar alas a la filosofía. Y lo hace a través de la magia, para hacer de la filosofía un saber mucho más atractivo todavía. Así que gracias Miguel, gracias Asier, un gusto estar con ustedes. Voy a dejar entonces a Natalia para que nos haga una breve introducción y luego escucharemos a nuestros invitados. Natalia. La bienvenida a todos. Es un honor tenerlos en Filopoiesis. Se agradece la gestión también del colectivo. Para mí un gusto, un placer poder aportar con lo mío,
Disculpa, Natalia, no se te está escuchando muy bien. Quizás debe ser algún tema de conexión, conectividad, tu señal. ¿Se está escuchando con un ruido? Ya. Ahora sí. A ver. A ver, ahí sí. Sí, Natalia, dale, ahora sí. Disculpa, pero que se ¿Mejora? estaba escuchando ese ruido. Dale nomás. Espérame, déjame subirme un poquito al micrófono. Ahí se escucha mejor. Sí. Ya. Necesito compartir la compartir pantalla. Porfis, ¿puedes habilitar eso? Sí, que había vuelto el ruido, así que veamos qué pasa. Si no, a lo mejor apagando la cámara después podemos mejorar la señal de internet en tu conectividad. Ya puedes compartir pantalla, sí. Ya, ¿se me escucha bien ahora? Mejor. Dale Ya. nomás. Entonces, les damos la bienvenida a el conversatorio de Filopoiesis, Filosofar en redes sociales. Como invitados, los que recientemente fueron nombrados, ¿cierto? Miguel Ángel Calderón como representante de Filosofía en la Red y Asier Martínez como representante de Filosofarte. Veamos así brevemente las propuestas que se ven en las redes, ¿cierto? Estos son pantallazos desde el Instagram de cada una de las plataformas. Acá vemos la de Filosofía en la Red, que sirve como ancla a una página web, ¿cierto? Donde alojan ahí también el contenido. Entonces podemos ver, por una parte, la diversidad de propuestas visuales que invitan a participar o mirar el contenido, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, Filocharlando, donde se hacen conversatorios. También se recuerdan a representantes de la filosofía. También invitan al público, ¿cierto? A través de sorteos, ¿cierto? Una manera de retroalimentar, ¿cierto? Y fomentar la participación del público y además fomentando, por ejemplo, aquí la reflexión. Vemos también que hacen propuestas en video, en que invitan también al público a leer desde la página web. También acá tenemos Filosofarte, que también tiene una muy cuidada edición visual. Vemos acá su propuesta, ¿cierto? Que se vincula fuertemente con la imagen, ¿cierto? Y propuestas vinculadas también, por ejemplo, con los medios audiovisuales, con el cine. Y además haciendo reseñas, por ejemplo, de clásicos de la literatura, ¿cierto? Eso a grandes rasgos, para que ahora pasemos a... Gracias, Natalia. Ahí se agradece, ¿cierto? Ese ejercicio de revisión cuidadosa de las cuentas de nuestros invitados, mostrando un poquito y acercando a quienes nos siguen en este conversatorio a estas también propuestas gráficas que están detrás y, por supuesto, de mediación, la mediación de contenido que se genera tras las redes sociales. Yo ahora entonces dejaría la invitación para que Miguel Ángel nos cuente, perdón, para que Asier nos cuente de Filosofarte un poco, ¿cierto? Su historia, cómo nace, cuéntanos un poco en qué han estado, cómo surge y qué es lo que está desarrollando Filosofarte. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al colectivo Filopoiesis, ¿no? Por esta invitación y dar la oportunidad de dar voz a la filosofía, al pensamiento crítico y hacerlo a través de la cuenta del proyecto que nació hace menos de 2 años. Nace como idea para, bueno, en primer lugar, el objetivo de la cuenta anteriormente era aprender de forma individual, de forma propia, diferentes conceptos
y hacerlo con el propósito de subir un post al día para poder yo aprender un nuevo concepto cada día. Nace con esa propuesta, sigue así durante unos meses y me acabo dando cuenta que hay muchísima gente que entra a la cuenta, que la sigue, que me escriben y me piden contenido que desconozco porque todavía soy un aprendiz, ¿no? Estoy en primer año de filosofía y todavía me queda mucho por aprender, entonces veo que hay un público que le gusta lo que subo y que quiere más y quiere diferente contenido. Entonces el objetivo pasa de ser aprender conceptos, aprender filósofos y pensadoras a realmente aprender para poder enseñar y para poder aprender a aprender, ¿no? Entonces, el objetivo al principio es uno y luego varía por la audiencia. Y luego me gusta citar siempre una cita que me encanta, que está en la descripción, de hecho en la presentación salía, que es que la filosofía es la experiencia de lo imposible. Es una cita de Derrida. Y a mí me gusta hablar de la experiencia también de la cuenta, ¿no? Porque al final, vale, yo pues he tenido un objetivo, ¿no? Que ha cambiado, pero ¿cuál es la experiencia que tiene como filosofía en la red? ¿Tendrá una experiencia? Pues yo seguramente variará, ¿no? Entonces, el objetivo de la cuenta, aparte de ese, es mezclar un poco la filosofía con el arte, ¿no? De ahí el nombre, filos y arte, o filosofarte. Entonces, filos, como todos los que estáis aquí ya sabréis, es ese amor y el arte, pues ese amor por el arte. Y aquí me surge una pregunta, ¿no? Que dejo en el aire por si luego surge querer responderla. Y es que la filosofía, ¿que está más cerca de la ciencia o del arte? No sé, es una pregunta que lanzo para que recojáis y luego podemos aquí ampliar su respuesta. Y mi inquietud nace sobre todo de la magia. Yo me dedico profesionalmente a la magia y mi pasión es la magia y quería transmitir la filosofía de una forma diferente y bueno, una forma diferente son los posts, ¿no? Siendo más visuales quizás, pero otra forma que me parecía interesante era mediante los trucos de magia, hacer un truco de magia en 15-20 segundos y transmitir un concepto, una cita de un filósofo, de una filósofa y poder captar la atención de la gente y bajar a tierra la filosofía, para que la gente se enganche a través de la magia, a través del arte y que pueda pensar a través de ello la filosofía desde un pensamiento crítico, ¿no? Y luego también me parece interesante porque se plantean diferentes preguntas, ¿no? ¿Cómo puedes divulgar ese conocimiento? ¿Cómo puedes filosofar, ¿no? A mí me gusta un filósofo, bueno, un concepto de un filósofo que se conoce, bueno, se llama Jasper y hace la diferencia, ¿no? Entre filosofar y aprender filosofía. Y lo que señala muy a grandes rasgos es que filosofar sería aplicar la filosofía. Por ejemplo, yo me leo el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Y aplico el sistema o el pensamiento estoico. Y otra diferente sería aprender o enseñar filosofía, ¿no? Que es lo que en teoría se supone que hacen las cuentas de filosofía, que es pues lo que dijeron los filósofos, ¿no? Pues te lees Meditaciones de Marco Aurelio y en vez de aplicarlo a tu vida, el aprender y el enseñar la filosofía sería decir lo que otros ya han dicho, ¿no? Como la doxografía, básicamente. Entonces, hay esa distinción que también luego seguramente podamos hablar más ampliamente entre filosofar, que sería aplicar un pensamiento filosófico de una escuela filosófica o de un pensador o pensadora en concreto, y luego aprender o enseñar filosofía, que es decir lo que ya han dicho otros y tener el conocimiento de lo que han dicho. Y luego también es muy interesante el contenido, ¿no? ¿Cómo se da el contenido? Si nos fijamos en Instagram, el contenido es súper rápido, tiene que ser consumible y al final no me gusta adaptarme al medio porque al final no controlo yo, es la red social, ¿no? La que controla, pero también poner de tu parte. Yo pongo la magia y me adapto a, hay que hacer un contenido consumible, vale, lo hago, pero ¿con qué fin lo hago? Lo hago con un fin de que me vea mayor gente para poder enganchar a la gente a la filosofía, para poder repensar un pensamiento que en teoría no se debe cuestionar porque es de sentido común. Entonces, aprovechando eso que te da la red y aprovechando el conocimiento que tengo en magia, surge un poco ese proyecto de Filosofarte que lo que hace es que a través de la magia y a través del arte
poder que te entre el gusanillo, ¿no? Por la filosofía. Y luego otra pregunta que quería dejar aquí para que la respondamos o la podamos plantear es si todo el mundo está capacitado para filosofar. Es una pregunta que lanzo y quiero terminar ya para dar pie a Filosofía en la Red. Una cita de Bauman que la he cogido de una entrevista que dice que mucha gente usa las redes sociales no para unir ni para ampliar sus horizontes, sino por el contrario, para encerrarse en lo que él llama zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de tu voz. Y aquí se me plantea otra pregunta, ¿para qué nos creamos las cuentas de Instagram para difundir la filosofía? ¿Para conseguir seguidores y ganar fama? ¿O realmente hay un objetivo fundamental que es el de hacer plantear a las personas otras formas de vida que no sean la red social a través de una red social? No sé, es conflictiva la pregunta, pero hay dos objetivos que son claramente diferenciadores, a pesar de que el poder siempre esté presente, que en este caso sería el panóptico digital. Así que nada, yo concluyo aquí mi reflexión y doy pie y voz a Filosofía en la Red. Bueno, gracias, Asia, primero, por compartir tu experiencia y también, primero, en un primer momento, también darle las gracias al colectivo por la invitación. Es curioso, comentábamos antes de entrar en línea, cómo nace el concepto, cómo nace la idea de este conversatorio, ¿no? Cómo ha mutado desde una serie de procesos, pero bueno, finalmente en esta antesala del Día de la Filosofía, en donde tanto Juan Alejandro en el colectivo tiene algo preparado, Asier también, no sé, puedo spoilear un poco, también tiene algo preparado, está preparando algo para el Día de la Filosofía, y Filosofía en la Red también tenemos algo preparado para este 20-21 de noviembre. ¿Cómo le queremos dar este giro a presentar los proyectos, ¿no? Filosofía en la Red es un proyecto más longevo, es muy longevo. La idea, el concepto nace en 2014. Yo en 2015 me incorporo a él, yo me incorporo primero como autor. En el 2017 yo paso a ser el coordinador. Pero del 2017 al año pasado, al 2020, Filosofía en la Red pasó una especie de limbo, una especie de, pues un estado ahí de coma. Había autores que escribían, pero la sinergia era más, yo escribo cuando quiero y subo un artículo, se comparte, y como una revista, ¿no? Que simplemente subes y te desligas de la idea. Yo el año pasado, no por pandemia, porque yo no lo considero como un proyecto de pandemia, me replanteé los objetivos, me replanteé lo que significaba ser coordinador de Filosofía en la Red y lo que yo sentía con Filosofía en la Red, y quise darle un giro de tuerca totalmente. Quise crear una comunidad, quise que los autores realmente se involucraran en, pues no solo en escribir, sino en formar parte, en hacer actividades, en hacer dinámicas, porque para mí, bueno, la filosofía y el conocimiento en general hay que compartirlo, pero haciendo comunidad. Creo que se me hace muy soso, muy burdo solo escribir y olvidarme del texto, o no comentar, o no crear estos espacios de diálogo, no crear como este clic, ¿no? Que se había dando. Afortunadamente, varias personas me siguieron la idea y al día de hoy conformamos un equipo de más de 70 autores de 13 países, en donde, viendo más o menos las estadísticas, y eso es algo que me enorgullece mucho, tenemos más de 327 artículos en este año, un total de 376,000 palabras, más o menos, en todo lo que va del año. Entonces es una producción filosófica muy interesante, solo en el blog, que es nuestro eje central, y es un lugar en donde le damos espacio no solo a filósofos. Hay filósofos que hay doctores, hay maestros o hay maestrantes, hay licenciados, hay estudiantes, o incluso también les comentaba yo a los chicos antes de entrar, acaba de entrar una chica que a mí me llena mucho de orgullo porque tiene 17 años, está en bachillerato, está todavía pensando si va por psicología o va por filosofía, pero me buscó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de escribir, tengo ganas de compartir, me das la oportunidad. Y dije, adelante, porque para mí la filosofía, y bueno, no sé, igual ahí Juan y hacer que piensen, y se las dejamos a todos. Creo que todos podemos hacer filosofía y todos podemos filosofar. Creo que el, el que haga el estereotipo de que solo el licenciado o quizás solo el doctor o solo el maestro en filosofía puede dar un pensamiento válido y un pensamiento que genere discusión, se me hace muy elitista. Y Filosofía en la Red busca todo lo contrario, busca crear precisamente esta diversidad, esta pluralidad, de donde también
nos damos cuenta, y es algo que también me encanta mucho del sitio, que un día puedes entrar y puedes escuchar el vos, el vosotros, el habéis, y el día siguiente entras a otro artículo y está en español totalmente latino, en donde el nosotros, el tú, el él, y este folclore que puedes ver en el mismo artículo, en cómo escriben, por ejemplo, en España, cómo escriben los renglones, los párrafos, son más densos, acá en Latinoamérica son más pequeñitos, este diferente estilo y poderlo ver en un solo sitio que los conglomera, creo que eso es lo más bonito para mí, es la satisfacción más padre, lo que más me llena de orgullo y el cómo los autores, el Fire Team, porque nosotros nos llamamos internamente Fire Team, equipos de autores de filosofía en la red, cómo nos involucramos y cómo, pues precisamente, aunque sí soy la cara visible y soy el que siempre aparece en los videos o el que está ahí siempre pues proyectado, tengo un equipo, una red que es la que me fortalece y la que me impulsa a salir adelante. Así que bueno, filosofía en las redes es eso, es un espacio plural de diálogos, un espacio con respeto, con tolerancia, en donde no se tolera, hay tolerancia cero a comentarios pues que no vayan, o incluso con mis autoras y autores tengo este mimo y este cuidado de evitar de crear una comunidad armónica, porque igual quizá ahí Juan me pueda dar la palabra cuando empiezas a interactuar hombres, mujeres, diferentes edades, igual esto desafortunadamente en el mundo no académico y en el mundo académico no se da estos tipos de roces, entonces hay que cuidarlo y el encargarte de cuidar esta comunidad y el encargarte de crearla se me hace fantástico. Tenemos además de filosofía en la red como tal, bueno, vieron el Instagram, que es una fuente en donde estamos generando mucho contenido, YouTube es otro brazo que nació con la idea de solo compartir nuestros debates, porque nosotros tenemos un debate cada mes, y poco a poco se ha ido nutriendo de esta parte de tener entrevistas, de tener diálogos, de tener ponencias, nos seguimos nutriendo y YouTube se ha vuelto ya una parte muy importante. Y creo que aquí, hablando un poco con el tema, con el título de este conversatorio, el cómo lo efímero es indispensable, pero también lo visual, lo audiovisual, porque desafortunadamente para muchas personas, por el tiempo, porque muchos lo critican que es por pereza, pero yo siento que es más por tiempo, pues no te puedes dedicar a lo mejor a leer un libro o a ponerte a leer un artículo de 1000 palabras en donde te explican algún concepto, pero quizá ver un video, quizá que te lo explique alguien, que te lo bajen a tu nivel, porque también luego tendemos pues esa tendencia a hablar y que sonar muy rimbombantes y poner la jerga por delante. Y el entender que son conceptos para YouTube o que son conceptos para Insta y que no es menospreciando a las personas, sino simplemente es ampliando a las personas y hablar con conceptos sencillos, creo que es lo más importante. Y eso lo permite un formato de video, eso lo permite una historia, eso lo permite un carrusel de Instagram, donde con pocas palabras, de manera sencilla, podemos picar la espinita, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Al final del día, no vas a explicar a Kant en un video de 2 minutos o no vas a explicar a Nietzsche en un carrusel de siete artículos, pero el empezarles a crear esa espinita de, híjole, a lo mejor esta persona me puede parecer interesante y me voy a meter a investigarlo, me voy a meter a estudiar o voy a investigar más sobre este filósofo o sobre esta filósofa, creo que es el objetivo, ¿no? Al final del día, regresando con esta chica de 17 años, ella nos conoció porque empezamos a hacer directos sobre el mundo de Sofía, empezábamos a platicar sobre él y ella nos encontró por eso y de ahí empezó su curiosidad también a la filosofía. Entonces, el lograr eso, el sembrar como que esa semilla y verla crecer, creo que es lo más satisfactorio como colectivo y como red, ¿no? Que logras transmitir. Y ese es el objetivo principal, transmitir y ejemplificar que la filosofía es para todos y todas, que no hay un límite y no tienes que tener un título colgado para decirte filósofo, sino que todos, al final del día, todos siempre cuestionamos de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estudiamos lo que estudiamos, por qué somos lo que somos. Entonces creo que eso para mí es filosofía en la red, esta red de apoyo que me ayuda a ser quien somos actualmente. Muy bien, muchas gracias, Jacier. Gracias, Miguel Ángel también. Sin duda que entrar desde, desde la fuente directa, desde ustedes mismos, a sus cuentas, no va a ser lo mismo después de haber tenido esta conversación, porque lo que uno ve en las redes también son ciertas máscaras, ciertas cáscaras con las que uno logra jugar, son ciertas capas de la cebolla, pero no está ese sentido profundo, esa motivación inicial, esa intencionalidad que claramente las personas colocamos en los proyectos que desarrollamos. Me encanta también saber que entre ustedes
están llegando a un público muy masivo, están llegando a un público muy diverso, a su vez, y además con estrategias distintas. Ahí tú nos decías, ¿cierto, Asier, que en Filosofarte también vinculas mucho con el desarrollo de la magia, que es algo que te apasiona, que desarrollas profesionalmente, y en el caso de Miguel Ángel, dándole espacio a la interacción, a la escritura, a la conversación, al diálogo entre distintas personas de distintos países. Entonces, es muy, muy entretenido poder también entrar en esas profundidades. El colectivo Filopoesis es algo muy parecido. Nació el año pasado con la intención de ser un sitio web que favoreciera una comunidad internacional, una comunidad internacional en torno a la filosofía, poesía, y entre empezar a llamar a uno, empezar a llamar a otro, que aquel o aquella te diga, oye, pero invítate a este otro amigo que tengo, a esta otra amiga, terminamos armando un colectivo de arte y humanidades entre todos y todas. También con participación de muchas disciplinas, desde la filosofía, por supuesto, pero también está la poesía, la literatura, el arte visual, la fotografía, pintura, poesía, en fin. Y eso es, creo, lo que termina siendo lo más enriquecedor. Muchas veces no es como uno lo pensó, sino cómo se va desarrollando naturalmente. Ahí nos decías tú, Asier, que partiste, ¿cierto?, con otro objetivo y terminaste llegando a lo que es ahora la cuenta. Solo por mi parte, antes de que Natalia les pueda hacer la primera pregunta, pedirles que tengan ahí en vista reforzar la pregunta de cómo poder filosofar en las redes sociales. ¿Cómo podemos realmente filosofar o enseñar filosofía? Algo ya adelantaron, pero esa idea, la idea es que la conversemos también en un par de preguntas más. Pero a continuación, Natalia ya nos tiene algo que decir también, ¿cierto? Bueno, ahora se escucha mejor, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Bueno, la primera pregunta, y creo que Miguel ya la respondió de alguna manera, era sobre el grupo objetivo. O sea, ¿qué tipo de personas creen ustedes que es la que a ustedes los lee, los ve, los sigue, los comenta por otra parte? Porque a veces no es lo mismo de personas que a veces miran mucho, pero no comentan. Entonces, ¿cómo lograr esa interacción? Es interesante también. ¿Y qué tipo de personas creen ustedes que en este momento los está siguiendo? Ahora, Miguel de alguna manera lo respondió recién cuando dijo que era muy diverso, ¿cierto? Para allá va la pregunta. Pero a su vez la pregunta va hacia cómo ustedes creen que se articula esa propuesta visual y audiovisual con ese grupo objetivo y cómo seguir ampliándolo también a través de nuevas propuestas que quizás pueden estar ahí como en el tintero y a ustedes se les ocurre que podrían funcionar para atraer a otro tipo de público o sencillamente piensan que ya es lo suficientemente diverso. Bueno, Primero, pues Asier. yo a responder o como queráis, ¿eh? Por orden alfabético. Perfecto, Miguel, gracias. Vale, pues nada, yo básicamente el público objetivo es algo que de vez en cuando miro para ver si ha variado el público que me sigue la cuenta por mera curiosidad y también para saber si ciertos patrones se siguen, si no, para saber si estoy realizando acciones positivas y ampliando. Al final mi objetivo siempre es ampliar el rango de edad, básicamente por lo que ha comentado Miguel, ¿no? Cuanto más gente vea de todas las edades, ponía el ejemplo de una chica de 17 años, ¿no? Que gracias a la cuenta de Filosofía en la Red tuvo la oportunidad y la está teniendo actualmente de redactar. Pues al final es eso, o sea, yo, por ejemplo, mucha gente me pregunta, pero ¿cuántas personas soy? O sea, soy yo, pero son todos, o sea, yo hago directos, he hecho directos con muchísimas personas, he hecho con gente, sobre todo con argentinos, me encanta, no sé, tengo una obsesión o algo porque siempre termino hablando con gente argentina, pero he estado también hablando con gente de México, con gente de Uruguay, con diferentes personas, con gente de aquí de España también.
Entonces, al final, mi objetivo es intentar ampliar siempre, ampliar el rango de edad, pero ampliar también lo que hablaba Miguel, la diversidad entre diferentes países, la comunicación, la interacción, para poder al final ser uno, porque yo creo que Filosofarte no, o sea, soy yo el que pone, como decía antes Miguel, ¿no? Soy yo el que sale en los vídeos, pues yo soy también como la persona que da voz, pero doy voz a toda esa persona, a todas esas personas que me hablan a través de los mensajes y como que yo doy voz a través de ellos y a través de las propuestas que me mandan, pero yo creo que sin el público, hay una frase que me gusta mucho, que es de un mago argentino, no sé si conoceréis, René Lavand, que dice, sin público no hay magia. Y a mí me gusta decir que Filosofarte no es nada sin el público, porque sin esas propuestas, si no las escuchase, si no me llegasen, la cuenta sería algo totalmente diferente, sería algo estático, sería algo que no hubiese cambiado durante los años. Entonces, la siguiente pregunta que comentabas era como si teníamos algún tipo de estrategia para ampliar, ¿no? Ese rango de edad o no sé, yo los objetivos, o sea, los objetivos no los cambio en base al público, los cambio en base a lo que me llega del público. Es decir, hay gente que me dice, pues analiza la película V de Vendetta. Pues voy yo y digo, vamos a hacer un análisis filosófico. Y surgen diferentes propuestas, conceptos filosóficos, películas, reels haciendo magia, directos, me dicen, pues puedes traer a Juan Denis de Filosofía en Minutos. Pues venga, vale, voy a contactar y si hay suerte, y mira, he tenido la suerte de que haya sido así. Entonces, al final, diferentes propuestas, pero el objetivo nunca es ampliar el público, porque creo que sin esa intención, sin la intención de tener un mayor público, puedo alcanzarlo que si me propongo el tener un mayor público. Creo que la propuesta es qué contenido puedo generar en vez de qué público quiero y cómo puedo ampliarlo. Creo que la pregunta debería, en mi caso por lo menos, es distinta, es qué puedo hacer yo para generar en vez de cómo hacerlo. No sé si me he explicado bien, pero bueno, seguro que Miguel Ángel tiene también propuestas interesantes para contarnos. En el público, gracias, Cier, en el público, bueno, nosotros tenemos la fortuna que creo que es súper amplio, o sea, podemos encontrar chicos de 17, 18, 19 años, porque hay textos y material y contenido que se proyecta para ellos, pero también nos leen universidades, nosotros tenemos alianzas con 22 instituciones, varias de ellas son universidades, varias de ellas son centros de estudios, entonces, obviamente tenemos ese perfil y, por ejemplo, el Centro de Estudios de Nietzsche, el seminario propio de la Complutense, de máster de Ciencia y Tecnología, está con nosotros, la Universidad de Ibero aquí en México. Entonces tenemos un amplio espectro en donde, y como las temáticas también, como escriben autores tan variados, tenemos doctores, tenemos maestros, tenemos licenciados, pues el doctor nos escribe a lo mejor un poquito más rimbombante, un licenciado, un estudiante nos escribe un poquito más diluido. Entonces así tenemos esta amplitud de temas, por lo cual el público que llega al sitio web es totalmente amplio. O sea, puede llegar alguien que simplemente puso qué pensaba Aristóteles del alma y va a encontrar un artículo, o puede encontrar alguien que busca una reflexión de Nietzsche y ya hay alguien que escribió Nietzsche y que es maestro en filosofía. Entonces va a encontrar esta diversidad y por eso mismo nuestro público es súper, súper grande. Pero sí, en cuanto a contenido, algo que he descubierto con Filosofía en la Red es que el lado creativo, y no sé, a lo mejor así él lo comparte, se detona una parte creativa súper intensa, que no hay día en que no se te ocurra algo nuevo, estés pensando qué hacer, y no pensando no pensando como dice él, no pensando en que si hago esto voy a llegar a tantas personas o quiero lograr tantos seguidores, sino simplemente es ¿por qué no comparto esto? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no lo invento de esta manera? ¿Por qué no hago este reel? ¿Por qué no hago esta historia? ¿Por qué no hacemos este video? ¿Por qué no hacemos esta sorteo? Entonces, es apabullante, es una parte creativa como que hay una chica que me puede se llama Lucero, que a veces yo le comparto ahí unas cosas con la que, bueno, me apoyan unas cosas y le digo, oye, ya se me ocurrió esto y, ya vas a empezar, ahora que, y no, ya se me ocurrió esto, y ya se me ocurrió lo otro y entonces creo que esta parte creativa es súper interesante porque te abre también el estar involucrado en Filosofía en la Red
tener la fortuna de tener tanto los autores que con los que comparto como las personas que entrevisto y todo lo demás, tener poder entrevistar a doctores, poder entrevistar a youtubers, poder entrevistar a toda gente, llenarte de tanta gente pues tan grandiosa, tan fantástica, pues te explota el cerebro. O sea, el otro día le estaba diciendo a uno de los autores, creo que yo voy a pedir un doctorado ya por horas, ¿no? A ver en dónde, en la Complu, a ver en dónde, porque de tanta gente que hablas, pues aprendes. Entonces creo que es lo más interesante y es pensar en eso, en cómo compartir y en cómo llegar a las personas, pero para que aprendan, para que descubran algo nuevo, no para que sigan la página o no, es para que simplemente sí puedan llevar algo y te puedan decir, oye, me gustó tu contenido, me sirvió, me fue muy útil. Eso es lo que te llena el corazón realmente. No es tanto a lo mejor el número de seguidores o el número de likes, sino saber que puedes conquistar a alguien de esa manera. Súper, súper. Muchas Muchas gracias, Natalia. gracias. ¿Quieres comentar algo? Muchas gracias. Oh, excelentes respuestas. Ujú. Excelentes respuestas. Bueno, ahí se ven como dos estilos como de percibir esa interacción. Ambos coinciden en que el objetivo en el fondo no es aumentar la cantidad, sino que la calidad, ¿cierto? En cuanto a articularse por el primer caso, Filosofarte funciona a través precisamente de las sugerencias de los seguidores y trabaja más bien la fidelidad, ¿cierto? Y en el caso de Filosofía en la Red, ahí se ve como el protagonismo ahí de Miguel, de esta intención de enganchar, ¿cierto?, con un público muy diverso y tampoco, como dijo ahí, busca ampliar ese grupo objetivo porque ya es lo suficientemente amplio, sino que también potenciar la calidad del contenido y la calidad también de las relaciones que se van formando, porque será muy virtual, pero en el fondo habemos seres humanos aquí detrás del rectángulo, ¿cierto? Entonces ahí se agradece eso. Súper, súper. Y también ahí, recordando la pregunta que nos dejaba dando bote ayer en torno a la filosofía, si es más cercana a las artes, a la ciencia. Bueno, en lo personal, me parece que la filosofía es rebelde, revolucionaria, de algún modo busca incomodar y por lo tanto no le gusta encasillarse, ¿cierto? No quiere estar dentro de una casilla. En este caso, disciplinarmente, por ejemplo, dentro de las ciencias. Y han tratado de catalogarla cercana a las humanidades, a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, le han llamado en algún momento. Pero también reconozcamos que hay una fuerza importante anglosajona, en el Reino Unido, de un desarrollo de filosofía de la ciencia, una epistemología que va, por ejemplo, con ideas de filosofía de la mente y estudiar todo lo que tiene que ver con estos análisis desde la percepción, desde las capacidades y conexiones cerebrales incluso que tenemos. Entonces, con elementos muy científicos, de ciencia dura, como se le decía antes. Pero en lo personal me parece que filosofía está súper cercana a las artes por esa capacidad creativa, crítica, reflexiva, pero siempre creativa. De ahí que también nos llamamos poiesis con esa opción de ir creando, pero no esa creación técnica de la tecné, sino que esa creación bastante más abierta, flexible. Ahí no sé qué opinan ustedes, Miguel Ángel. Así es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿La filosofía con el arte, con la ciencia? ¿Dónde está? Si quieres hablar tú primero, Miguel, que antes ya me ha tocado a mí. Ok. Ahora te toca la palabra, si quieres. Yo creo que es un mix interesante. Comparto contigo, Juan, el sentido de que no nos gusta encasillarlo. Creo que al final del día, quizás desde la pregunta quiénes somos o quién eres, y que a veces a muchos no nos gusta responder porque nos encasillaríamos en algo, eh, pero creo que comparten estas dos, ¿no? O sea, la parte de ciencia es importante porque le da seriedad también, que es algo que desafortunadamente en muchos lados no se les da o se les desprestigia porque precisamente pues nada más andas pensando en lo que no se puede tocar y en la inmortalidad del cangrejo, como decimos en México, y no en lo tangible. Pero también es un arte porque se hace, porque lo construyes,
y porque a veces de los pensamientos de otros tomas ideas para sacar algo nuevo como si fuera barro, ¿no? Y lo tomas y formas algo nuevo, o incluso puedes tomar la tierra netamente que nadie lo ha tocado y la puedes construir y puedes generar algo nuevo. Que a mí eso me gusta más que el andar diciendo que fulano dijo y ahora yo digo o le refuto al que él dijo. Me hace más auténtico, disfruto más la filosofía que tú generas, pero creo que va en este mix, ¿no? Es tanto ciencia, debe de ser ciencia para darle esta seriedad y este rigor, porque también no puedes ponerte a escribir y el ponerte al hacer un artículo y nada más decir que, ah, ya hice filosofía porque simplemente lo que pensé yo, sino tiene que haber un rigor, tiene que haber ciertos lineamientos que se tienen que seguir, pero al mismo tiempo es este arte de dejarnos llevar, de dejar que fluya y que nos inspiremos y que podamos generar algo nuevo. Y al final se genera algo nuevo, se genera conocimiento nuevo, pues eso para mí es como que ese complemento, pero no sé si tú que detonaste la pregunta, ¿qué piensas? Nada, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que también estoy muy de acuerdo con los dos, ¿no? Es como una mezcla, está en un átomos, en un no lugar que no sabe dónde posicionarse porque al final la filosofía bebe, bueno, las otras ciencias no han bebido más bien de la filosofía, como la psicología, la medicina, la ciencia misma también se han ido separando, se han ido diversificando, pero al final beben todas de la filosofía. Entonces, en cuanto todas las ciencias beben de la filosofía, podríamos denominarla como ciencia, pero también como arte, porque la filosofía no deja de ser el arte de la pregunta, ¿no? Al final. Entonces, esa mezcla entre la pregunta y la respuesta, ¿cuál tiene mayor importancia entre la ciencia y el arte, la pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Dónde estaría la filosofía? En ese atopos, en ese medio, en ese no lugar entre la verdad y la mentira, entre la pregunta y la respuesta. Por ahí iría mi respuesta. Bien, una verdadera utopía, entonces, con ese nuevo lugar. Oye, qué interesante y sin duda que también es interesante la cita que mencionas o esta idea en torno al enseñar a filosofar o enseñar filosofía. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia? Y ahí aprovecho de remitirme a la primera pregunta que anunciaba. Esto de cómo filosofar en las redes sociales, cómo hacer filosofía en las redes sociales, asumiendo esta otra idea también de preguntarnos por qué es lo que nos puede entregar de mejor modo este tipo de proyectos, ¿cierto? Enseñar a filosofar o enseñar filosofía. ¿Hacia dónde va el uso de las redes sociales hoy en día en torno a esta área del conocimiento? Ahora sí, Dale, una Miguel. y una y una. Vale, me toca, perfecto. Vale, pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que fomenta más el poder filosofar y creo que hay otras cuentas que fomentan más la enseñanza de la filosofía, distinguiendo el filosofar y la enseñanza de filosofía como le hemos distinguido antes, ¿no? El filosofar como un acto más práctico de interiorizar ciertos pensamientos y poder aplicarlos en la vida y la enseñanza como algo más académico, como comentaba Miguel Ángel antes. Entonces, ¿cómo poder filosofar desde o mediante las redes sociales? Pues yo creo que el cómo, intentando analizar la pregunta, luego intentar una respuesta, pero el cómo sería el método, ¿no? O sea, los reels, los directos, el formato, la forma que le damos. Entonces, ese cómo poder filosofar es, pues, a través de los reels, a través de los directos, a través de los posts. Esto todo es interpretación mía, pura hermenéutica, ¿eh? Luego podéis criticar el pensamiento. Y luego el desde o el mediante, yo aquí haría la diferencia entre el medio y el mediador. El desde como medio y el mediante como mediador. El desde como el dispositivo, desde el móvil, desde el celular, desde el computador, ordenador que se suba. Y luego el mediante, que sería el mediador, que es esta figura que se ha hecho súper famosa del influencer, de la persona que divulga y tiene, bueno, una serie de seguidores que le permiten hacer ciertas cosas que a otras cuentas pues no se lo permiten. Entonces, ¿cómo poder filosofar desde o mediante las redes sociales? Pues yo creo que filosofando previamente en las calles, en las conversaciones con el otro, ¿no? Con un amigo. Yo siempre vuelvo los viernes de Donostia a Bilbao, ¿no?
en un trayecto de 1 hora y cuarto con un amigo de clase que se llama John, un saludo desde aquí, que me dio ideas para, para la charla de hoy. Y siempre andamos filosofando, ¿no? Andamos haciéndonos preguntas, intentando dar respuestas atípicas, y yo creo que tiene que comenzar en uno mismo respecto a un otro para que luego se pueda dar en las redes sociales. Creo que tiene que haber un pensamiento, una filosofía de cada individuo para luego poder, desde o mediante las redes sociales, exponerlo. Entonces mi respuesta va un poco que viene de un trabajo previo que se hace con un otro o con uno mismo, dependiendo también el momento, y que luego se proyecta, ¿no?, en una red social en la que todo es mucho más grande o aparentemente se expone de una forma más mediática y más precisa. Y paso a dar pie a Miguel Ángel y luego ya pasamos a la segunda pregunta, si queréis. Dale, gracias, Asier. Yo creo que es igual, es un balance, o sea, hay una parte que se necesita enseñar filosofía como tal, enseñar a los pensadores, enseñar los pensamientos clásicos, porque pues no podemos partir desde cero y siempre tiene que haber algo ahí, pues, que dé este sustento, pero también enseñar a filosofar, lanzar preguntas, a veces, bueno, hay un reel que de repente empezó a estallar en la cuenta sobre cuándo un árbol deja de ser un árbol, y me pareció interesante porque bueno, lo lancé como simple pregunta así filosófica y ha despertado y ha gustado. Entonces creo que eso es lograr este balance, ¿no? O sea, sí, te enseñamos filosofía, te compartimos filósofos, porque obviamente no todas las personas que te vayan a seguir van a estar involucradas en la filosofía o se van a querer dedicar a la filosofía. A lo mejor alguien simplemente entra porque es la tarea del cole o es porque simplemente le dio curiosidad por algo y va a querer encontrar la información y ya, como y en lugar de pensar en que lleguen a Google o que lleguen a otro servicio y que puedan encontrar una información que quién sabe si tenga un sustento, el que se lo podamos proveer con personas que tienen estudios y que realmente pueden dar una información sólida y certera, pues para mí es lo importante. O sea, en ese sentido sí es enseñarla desde personas que realmente tengan conocimiento, pero también incitarles a pensar. O sea, hay artículos en Filosofía en la Red que no es llenos de bibliografía, llenas de notas, sino simplemente son reflexiones o son textos que tratan de dejar como que esta pregunta abierta para detonar en la persona que igual en Instagram, cuando lanzamos como con las frases estas, las frases célebres o los pensadores, pues tratar de que conozcan a los pensadores que no se conocen, también tratamos de tener este énfasis en personas que no son tan conocidas, no llegar simplemente el aniversario de Kant y ya, o sea, a pensadores que no tienen tanta popularidad, una biografía pequeña, tratando de que entonces se conozca y generar esta curiosidad. Pero algo importante de todo esto también, por más académico, por más que quieran, yo algo que lo que peleo a veces, o siempre les explico a mis autores más bien, es tratar de entender en dónde estás escribiendo. Porque muchas personas tenemos el conflicto, o muchas personas sí tienen conflicto cuando escribes, por ejemplo, en el blog, lo escribes y lo escribes como si estuvieras escribiendo para un paper, para una revista. Y no es así, o sea, el blog tiene otro formato, tiene otro estilo, tiene otra forma de separar párrafos, tiene otra forma de citar, tiene otra forma de escribir, tiene otro estilo. Entonces tenemos que adaptarnos al medio en el sentido de que no vas a buscar un texto súper enorme, a lo mejor lo vas a tener que dividir, lo vas a tener que seccionar, lo vas a tener que acomodar para entender hacia dónde vas. Ese saber escribir, una cosa es saber escribir y otra cosa es saber escribir para Internet. Y esto es a veces algo que cuando sales del mundo académico no te lo enseñan y no estás tan acostumbrado. Y es poco a poco, conforme a la práctica y conforme tú vas leyendo medios como el New York Times, medios como Verge, medios como otros grandes, por ejemplo, para mí son referentes, ¿no? Que te enseñan como que ese estilo, algo que a mí me conflictaba mucho y que a muchos se conflictan todavía es el justificado. A muchos les gusta justificar y en Internet pues no se justifica o la sangría o cosas así, que son cosas quizá tan simples, tan mundanas, pero realmente dan un impacto y al ojo experto, no sé, de un adolescente, de un joven que ya está acostumbrado a leer un formato de Internet, pues lo va a ver y le va a chocar y lejos de generarle atracción, pues le va a dejar, no le va a traer, simplemente va a decir, no me interesa porque no habla mi idioma, no me entiende, no se adecua a mí. Igual pasa con Instagram, me imagino con eso, o sea, no puedes ponerte a dar la cátedra de algo porque no vas a pegar, o sea, no va a generar esa intención. Con YouTube me pasa igual, cuando tenemos nuestros debates, yo siempre les digo, es una charla, es relajada,
ustedes tranquilos, no tienen que llegar aquí con la bibliografía y me van a sacar citas de no sé quién, qué dijo cuándo, sino entender que estás en YouTube. Y en YouTube no es que desmerites a la audiencia, que eso también es importante, no es demeritar a la audiencia, no es pensar que el otro no va a entender, sino simplemente adaptarnos y entender que es incluso entretenimiento verlo de esa manera, pero un entretenimiento que te va a enseñar, un entretenimiento que te puede formar y que te va a generar. Por ejemplo, en los debates siempre dejamos como que no son debates de a favor o en contra y al final concluyo cuál es la conclusión tuya y quién ganó o quién perdió. No, sino es generar esta discusión, esta charla en donde intentamos sembrarle al que nos esté escuchando como que lo que dice, hijo, yo pensaba a lo mejor que estaba de acuerdo en esto, pero con lo que oí, entonces a lo mejor me replanteo. Incluso entre los mismos autores sucede. A veces tenemos, no sé, el tema de la eutanasia, llega gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, y al final ya en la mesa que tenemos fuera del aire es, híjole, yo pensaba, estaba en contra, pero con lo que escuché, pues me hicieron replantear algunas cosas, entonces voy a tener que leer porque pues ya no me siento tan cómodo con mi postura. Y el lograr eso es lo importante, pero eso se logra en charlas, en cosas así casuales, o sea, no es filo charlando, nuestro programa de entrevista es eso, es charla, es conversación, no es sentarse acartonado y ponerte a hablar acá, sino simplemente relajarte, porque a veces la charla de un café, la charla de un bar, es creo que la mejor, incluso la mejor filosofía, cuando no la tienes que pensar tanto y cuando sale natural. Para mí eso es la filosofía y creo que en redes sociales se tiene que aplicar de esa manera. Para mí eso es como que el medio, ¿no? Y la forma en cómo se puede enseñar filosofía de verdad y cómo puedes generar que también que la otra persona filosofe, porque va a decir, no tengo que hablar un idioma raro, sino con mis palabras me puedo dar a entender y me puedo expresar. Bien, qué interesante, ya. De hecho, me los imaginé incursionando en TikTok. ¿Cómo sería filosofía en la red en Tenemos TikTok? ¿Cómo sería TikTok, filosofarte en TikTok? No los he visto, así que ya, voy a verlos, a ver si tenemos ya TikTok. quiero, ya. Andamos en Y todos lados. Es que esa es otra cosa también. No tienes que tienes que ser early adopter a veces. O sea, no tienes que tenerle miedo a los formatos, a las cosas, a las historias, a los shorts de YouTube, a TikTok. Te tienes que animar. No me vas a ver bailar, pero te tienes que animar como que a romper estos paradigmas y aprender. O sea, TikTok no nada más es entrar a lo tonto al TikTok, sino es informarte de qué va, cómo es el formato, cómo es el estilo, capacitarte y arriesgarte y no pasa nada. O sea, llegas a más personas, llegas a más contenido, difundes la filosofía y es no tenerle miedo. Creo que esa es la parte también importante, es no tenerle miedo ni a la cámara, ni a que vas a hacer algo y a lo mejor no va a pegar o sí va a pegar, pero lo aventaste. Entonces, no tenganle miedo a TikTok. bien, sí, sí, así como tranquilito, tranquilito, así nomás. Esa es, es verdad que la filosofía también llega así, llega de algún modo desde los intereses con los multilenguajes, saber detectar cómo se está hablando, de qué se está hablando, y eso es también interesante porque es enseñar a filosofar en tanto es enseñanza, el pensamiento reflexivo crítico, pero de las cosas que nos pasan día a día, de las cosas que nos interesan, que nos dan sentido. Natalia, tú querías también comentar algo, ¿no? Sí, un poco aportar una visión respecto a esa capacidad que tiene la filosofía en las redes, que es cierta función de retroalimentador del sistema cultural virtual. Eso creo yo que estas dos propuestas logran esa función de canalizar, por ejemplo, en el caso de ambos, el público, los seguidores son fundamentales, o sea, ya se perdió esa noción de que la creación en los medios es unidireccional, sino que los dos ejemplificaron ahí que la interacción con el público es lo fundamental. Entonces, estas dos plataformas se han transformado como en canalizadores que logran la retroalimentación de este sistema cultural virtual. Ahora, lo ideal es que pudiera ser mucho más ampliado, ¿cierto? Nos gustaría que todos los estudiantes fueran como la muchacha ahí del ejemplo de Miguel, que se acercaran así, que se ilusionaran con el ejercicio del pensamiento,
Y estas estrategias visuales y audiovisuales que han adoptado estas dos plataformas dan muestra de eso, como de ese triunfo en ese sentido. Se ve bien, se agradece el profesionalismo en sus propuestas, lo veo desde el punto de vista del diseño, de lo visual, son muy atractivas, y claro, pues siempre se va, como decía Miguel también ahí, de como está la creatividad de explorar, de estudiar cada uno de los medios también, que cada uno tiene su propio universo comunicativo, ¿cierto? Viéndolo como una TIC, como una tecnología, ¿cierto? De la información y de la comunicación. Entonces, se agradece ahí este compartir y esa labor que están haciendo y que de alguna manera también persigue nuestro colectivo, y es maravilloso poder conocerles, y ojalá que esto sea como un árbol que siga dando frutos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Sí, de todas maneras, estamos en una era digital. Esta era digital no llegó con la pandemia, como muchos han dicho. Esto está desde mucho antes, varias décadas. Estamos utilizando las tecnologías para el desarrollo de muchos saberes, pero sin duda que desde el 2020 hay un giro digital que nos llevó a una explosión, ¿cierto? A salir con el megáfono, porque de algún modo el único espacio para difundir lo que hacemos, queremos, proponer, terminaron siendo las redes sociales por sobre esos otros eventos que se hacían de manera presencial y que se siguen extrañando y añorando, pero las redes sociales sin duda que han dado un nuevo giro a nuestro modo de entender la realidad y a nuestro modo de relacionarnos. Y eso cabe para la filosofía. No nos hemos dado cuenta, ya llevamos nuestra hora, nuestro tiempo, ¿cierto?, de conversación, pero les dejamos el micrófono ahí abierto para que libre acción dispongan lo que ustedes quieran como para cerrar, a ver si desean transmitir alguna idea, hacer alguna invitación, a ver qué podemos hacer con este último par de minutos que nos van quedando para cada uno. ¿A quién le toca? ¿A Miguel o no? Así es, No ¿no? sé, A no sé mí. qué le toca, como queráis. Así era, hacer si quieres. ¿No? Sí, nada, perfecto. Nada, volver a agradecer al colectivo Filopoiesis por esta oportunidad de dar voz a la filosofía, al pensamiento crítico a través de las diferentes cuentas. Y nada, la verdad que lo único que podría añadir sería lo que habéis comentado, ¿no? Y se ha comentado a través de toda la conversación, que se sigan generando nuevos espacios para habilitar a diferentes grupos de personas, de diferentes culturas, de diferentes idiomas y de diferentes orígenes, para poder hacer más rico un lenguaje que es la filosofía, y para poder pensar y replantear los pensamientos cotidianos del día a día, que tomamos acción sin realmente ser hasta un punto bastante consciente de lo que hacemos, del por qué lo hacemos. Y nada, espero que proyectos como el de Miguel, de Filosofía en la Red, proyectos como Filopoiesis, pues puedan seguir creciendo para poder ampliar ese conocimiento de esas personas que están a través de la pantalla viéndonos, que están con inquietudes, y nada, animar sobre todo, pues eso, la filosofía no es únicamente puro pensamiento ni puro academicismo, hay otras formas de divulgarla y otras formas de enseñarla, y las dos son necesarias. Por tanto, animaros a ver pues diferentes, o sea, ver divulgadores y divulgadoras que lo hagan desde un modo más académico, para quizás abordar unas lecturas, y otros para el simple hecho de curiosear diferentes autores y ver lo que nos tienen que enseñar. Así que no mucho más, aprender a aprender, que es de lo que se trata, y a través de la filosofía, de la poesía, de la literatura, y siempre acompañados del pensamiento crítico y del arte de la pregunta, que es la función de la filosofía. Así que con esto doy voz a Miguel y muchas gracias. Igual yo primero agradecerles tanto a Juan Alejandro como a Natalia. No tenía el gusto con Natalia, pero con Juan ha sido
bueno, ha sido una patoaventura, yo le digo, cómo llegamos por acá, pero al final lo logramos, así que muchas gracias al colectivo Filopiesis por la oportunidad de platicar y conectar también, conectar con Asier, ya a partir de ahí empezamos a platicar, así que Asier, un gusto y un honor conocerte y platicar un poquito contigo, tanto ahora en línea como lo que hemos estado charlando ya fuera de cámara. Eh, y bueno, una de las frases que me han pegado y que más me gusta, creo que es buscar filósofos que no piensen como nosotros, ya sean clásicos o actuales, porque la filosofía tiene que incomodar. Y si tú encuentras a alguien que piensa como tú, pues entonces no estás haciendo nada y no estás aprendiendo, simplemente estás, pues, teniendo, pues, una aprobación que no tienes que encontrar y tienes que buscar siempre esos filósofos o esas filósofas que te generen conflicto, que te generen crisis existenciales, que te hagan dudar de lo que tú crees para realmente aprender y realmente hacer filosofía. Y pues igual agradecerles a todos la oportunidad de vernos, que visiten filosofianared.com. Todos los días escribimos un artículo nuevo, todos los días sale algo nuevo. Y hay temas tan actuales como la pandemia, hay temas tan actuales como el metaverso, y cómo entender que la filosofía tiene incisión en todos ellos, en cosas tan modernas, tan tecnológicas como la privacidad, en cosas tan antiguas como el alma. Entonces creo que el darnos esa oportunidad y repensar la filosofía como algo que nos puede servir para entender el mundo, y no solo entenderlo, sino proponer cosas para que no suceda lo que viene en peligro, ¿no? Lo que ahorita con Meta y todas estas ondas que cómo nos vamos a interactuar o cómo es estas relaciones. La filosofía tiene mucho que decir, entonces invitar a todos a pensar sobre eso, a pensar sobre criticarlo, cuestionarlo y no estar conformes, criticar lo que salió en los Facebook Papers con Instagram y cómo perjudicaba a las adolescentes para hacerlas sentir mal con su cuerpo. La filosofía tiene algo que opinar sobre eso, sobre la ética de las empresas, sobre la privacidad, sobre cómo se manejan todas estas cosas. Entonces, también por más que estemos metidos en redes sociales, entender que tienen una consecuencia y hablar y no tener miedo a hablar. Entonces, la filosofía puede tener cabida en todas las áreas, no solo en cosas tecnológicas, en la medicina, en la ética, los coches ahorita autónomos que vienen y a quién van a atropellar si alguien se atraviesa y lleva una familia adentro y está alguien caminando en la calle, cosas tan burdas, cosas tan que no podemos imaginar quizá que la filosofía puede tener ahí una incisión, pues entender que lo tienen. Entonces, invitarlos a que no le tengan miedo a la filosofía, o sea, que sigan a Asier y que aprendan magia también, porque creo que, imagínense, magia y sapiencia, no, le llueven chicas a Asier, entonces, es como que el arte de la seducción aquí, ¿no? Con la magia y la filosofía. Los dos saberes más interesantes y más misteriosos ahí. ¿Quieren saber un misterio? Ahí con Asier. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues. Bueno, Miguel también tiene su encanto socrático. Ah, pero la magia ya con eso ya me imagino Asier, no, te voy a hablar de Platón y te escondo ahí, ¿no? Algo. Sí, Mira, sí, no. el que calla otorga, decimos por acá, Ah. entonces. Nada, tenía el audio desconectado. Sí, no, pero oye, muy bien. Y efectivamente hay tantos temas que están ahí vinculándose o desde la filosofía se vinculan. Nuestras amigas en común que tenemos, por ejemplo, Esther Sánchez con filosofía y videojuegos, o Eloísa, que está ahí con filosofía y rock. Las menciono porque han tenido un rol importante en este colectivo para poder justamente conectarnos con filosofía en la red, con filosofarte, y eso se agradece siempre. Sí, eso quería mencionar, que sabía que algo se me pasaba y es agradecer a Eloísa porque gracias a ella estoy hoy aquí, se Sí. comunicó contacto contigo, ¿no? Así que desde aquí, no sé si lo verás y tal, pero yo reitero las gracias a ella y bueno, a todas las personas que estáis aquí haciendo que esto sea posible. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, gracias Miguel Ángel, gracias a Cier, ha sido un tremendo agrado. Creo que también es una oportunidad de que podamos hacer más cosas en conjunto, a llegar a nuestros múltiples públicos objetivos, nuestros múltiples temas que trabajamos, desarrollamos, a ver si hacemos algo interesante después. Gracias Natalia también por acompañarnos desde el colectivo en la moderación. Y ya, a todos quienes nos están siguiendo o que van a ver el video, porque es muy común que por lo menos hoy en día, más un día sábado, quizás no lo están viendo en vivo, pero lo van a ver después, durante la semana, durante estos días. Dejarles la invitación para el próximo sábado, 13 de noviembre,
en el mismo horario que hoy, para conversar en torno al Día Mundial de la Filosofía, sobre el sentido de la filosofía hoy. Con estudiantes de pedagogía en filosofía, con filósofos y filósofas que están ya también en el ámbito de la academia hace muchos años, y poder ahí tener una conversación en torno a estos desafíos también que nos trae hoy día la filosofía. Muchas gracias, Asier, Miguel Ángel, Natalia, a todos quienes nos siguen. Un abrazo y nos estamos encontrando en la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Ah, se fue.